La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. La Escritura nos enseña que la comprensión de las Escrituras, valga la redundancia, o la comprensión del Evangelio es una experiencia sobrenatural. No es un atributo humano. Los seres humanos no tenemos la capacidad natural de comprender el Evangelio por causa de la fractura que existe entre el hombre, entre la criatura y el Creador, entre Dios y el hombre. El hombre está espiritualmente incapacitado de poder comprender la verdad de Dios. Podemos saberla. De hecho, vivimos en una parte del mundo donde la gran mayoría de nosotros algo sabe respecto a Jesús, inclusive desde la cultura, desde el mundo. El mundo inclusive nos habla de Jesús, y por eso muchos de nosotros llegamos a una iglesia quizás sabiendo de Jesús. Y cuando digo de Jesús me refiero al Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? La obra de Jesús, el ministerio de Jesús, en fin. Pero les garantizo, con toda la fuerza que puedo, que en absoluto eso siquiera es suficiente para poder entender lo que significa el Evangelio de Jesucristo. La evidencia más clara de eso es que la comprensión espiritual del Evangelio en el alma humana implica inevitablemente una transformación del alma humana. ¿Ya? Por eso usted va a encontrar varios textos en la Escritura en donde de pronto dice, por ejemplo, en el libro de Hechos está el apóstol Pablo predicando y dice: y a este se le confirió que comprendiese las Escrituras. El caso de Lidia, la experiencia de esta mercader que la historia extra bíblica nos cuenta que fue una mujer fundamental en el ministerio apostólico en el primer siglo al menos. Y ella de pronto estaba escuchando, no tengo ninguna duda que probablemente quizás llevaba mucho tiempo, por eso estaba ahí, algo puede haber habido de conocimiento previo, y de pronto su mente, su capacidad intelectual, los elementos humanos que nos permiten entender la realidad fueron dotados de un atributo extraordinario que no es humano, que proviene directamente de Dios para comprender aquello que estaba siendo expuesto. Hermano, eso no es una excepción. Esa es la norma de recepción de la verdad bíblica. Y todo cristiano, todo aquel que se dice cristiano, es primero cristiano por consecuencia a esa obra sobrenatural de Dios y se mantiene cristiano por medio de esa provisión permanente y continua de parte de Dios. Lo pongo por consecuencia, si no tenemos esto, dejamos de crecer y nos afectamos nuestra identidad espiritual. Y empezamos a retroceder inclusive, empezamos a vivir conforme a lo que éramos, y por eso usted encuentra muchas expresiones bíblicas en donde, particularmente el apóstol Pablo, lo hace el apóstol Pedro también, llaman profundamente al arrepentimiento a los que alguna vez participaron, a los que oyeron, y los llaman a que no vuelvan atrás, a que ellos no son lo que eran, a que no practiquen lo mismo que practicaban, porque se generó en el caso de Gálatas, por ejemplo, que creyeron, pero de pronto empezaron a ser partícipes de doctrinas, de pensamientos que eran absolutamente contrarios al Evangelio. Y Pablo les dice, de la gracia se cayeron, se apartaron de la doctrina de la gracia. Ya no creen lo que creían, vuelvan, arrepiéntanse. ¿Me entienden? Esa provisión sobrenatural, hermano, es un sustento, es un alimento diario, permanente en la vida del cristiano. La necesitamos hoy también para poder comprender las Escrituras. Entonces quiero invitarles a que oremos al Señor para que esto se produzca en nosotros, para que podamos comprender en la real dimensión lo que significa el Evangelio, aquello que yo entiendo por guianza del Señor es menester compartir hoy día, para que verdaderamente nuestros corazones sean sensibles, no desde lo intelectual, no desde lo racional, sino desde desde el único dispositivo que es capaz de transformar genuinamente nuestra vida, que es desde lo espiritual, que es de nuestro espíritu. Amén. Señor, en el nombre de Jesús estamos tocando tu corazón una vez más.
Señor, yo te pido que tú te hagas presente en este tiempo, que tú nos visites, Señor. Te invocamos en esta hora, invocamos una presencia manifiesta de tu Espíritu Santo para que podamos ser capacitados, Señor, para recibir de ti en esta hora. Señor, a mí no me interesa, yo sé que a ti tampoco, y yo también sé que ni a mis hermanos tampoco les interesa escuchar meras palabras, meros conceptos, mera información. A todos nosotros, Señor, nos une una sola necesidad, oírte a ti. Háblanos en esta hora, Dios. Despliega la presencia material y personal de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Haznos sensibles, Señor. Quebranta nuestros corazones endurecidos. Quita de nosotros toda esa dureza, todas esas costras que por distintas razones se pueden haber levantado, que nos impiden el conocimiento genuino y sincero del Evangelio. Sácalas, Señor, en esta hora y permítenos ser edificados por el poder de tu palabra. Declaramos, Señor, yo creo fuertemente por práctica y por doctrina, lo que decía en la introducción: si tú no nos capacitas, jamás podremos entender. Si tú no intervienes en nuestros corazones, jamás podemos entender. Por favor, hazlo en esta hora. Interviene en nuestros corazones con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu. Ponle peso espiritual a mis palabras, no mío, de tu Espíritu, Señor. No firmeza humana, no firmeza intelectual, ni siquiera, Señor, capacidades retóricas. No, la sencilla palabra, el sencillo poder de tu palabra. Concédenos eso en esta hora, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu palabra sea exaltada y que nuestras vidas sean edificadas por medio de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día vamos a terminar estos 4 puntos, que son, como ya les dije, los 4 últimos puntos finales de lo que significa la doctrina de la Iglesia. Y quizás solo a modo de introducción, porque voy a profundizar un poco más en ello después. Nosotros tenemos un concepto bien irreal y bien distorsionado, aunque quizás con buenas intenciones, pero distorsionado igual, de lo que significa el concepto de doctrina. En simple, doctrina es una enseñanza, no es más que eso, hermano. Conforme a lo que las Escrituras nos enseñan, doctrina es enseñanza. De hecho, puede haber buena doctrina y mala doctrina. Como ya dije, más adelante voy a hablar un poco de eso. Entonces, nosotros cuando vamos a comprender la doctrina del Evangelio, en este caso de la Iglesia, en el fondo lo que estamos haciendo es enseñar cómo es que Dios piensa respecto a la Iglesia. Hermano, y si nosotros fuimos insertados en la Iglesia, no es opcional para nosotros, para aquellos que queremos voluntariamente formar parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, no es opcional entenderlo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere hacer algo sin sentido. Eso es religión, hermano. El Evangelio es completamente consciente, al punto que la relación que Dios demanda de parte mía hacia Él, del redimido al redentor, de la criatura al creador, del hombre a Dios, dicho de distintas formas exactamente lo mismo, pero para enfatizar nada más, Dios quiere que esa relación esté determinada por nuestra voluntad. Así es como Dios quiere que sea. Y por lo tanto tenemos que entender. Y por eso la Escritura dice: gócense, gloríense en entenderme. Y la única forma que tenemos de entender es conocer los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Cómo es que Dios interpreta esta realidad espiritual, hermano? Que es, por lo demás, la única que existe. La única realidad que existe es la que Dios creó, porque Él es la única fuente el único ser que crea en todo el universo es Dios. Si en nosotros hay atributos creativos, son por consecuencia la imagen y semejanza de Dios en nosotros, ¿ya? Entonces la Iglesia, hermano, nosotros debemos entenderla, tenemos el imperativo de entenderla
conforme a cómo Dios la ve. Y ya hablamos muchas cosas, dijimos que la iglesia es importante para Dios. La semana pasada explicaba respecto a la identidad, al vínculo, la vez pasada que prediqué, explicaba respecto al vínculo del amor que nos unía, cómo nuestra identidad es sobrenatural, en fin. Hoy día, hermanos, vamos a enfatizar en estos 4 puntos. Lo primero es explicar que cuando hablamos de la iglesia, insisto, todo esto tiene que ver con la iglesia local, con la expresión visible del cuerpo de Cristo. Como ya lo explicamos, la iglesia tiene 2 elementos, 2 dimensiones, la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia visible somos nosotros y todas las congregaciones que forman parte del cuerpo invisible. No somos los únicos, no nos creamos la última Coca-Cola en el desierto, podemos tener fortalezas, también tenemos debilidades. Cuidado con esa arrogancia, además, que podemos caer con cierta facilidad, erróneamente, arrogancia impía por lo demás, de desacreditar a otros que también forman parte del cuerpo de Cristo en mayor o menor medida, con mayores riesgos o menores riesgos, dependiendo del fundamento doctrinal que tengan, pero también hay iglesia en otros lados, hermano, ¿ya? No porque canten A, B o C, o se vistan A, B o C, conforme a las Escrituras, eso no desacredita la identidad o ¿cómo se dice? Genuino, no sé cómo se dice ese término, si es genuino o no, su carácter de iglesia. Hay otros elementos que sí, evidentemente con eso no digo que todo el que se diga iglesia es iglesia, pero nosotros somos una expresión local de las muchas o millones de expresiones locales que Cristo tiene repartidos sobre la faz de la tierra. Pero esta expresión local, hermanos, tiene ciertas características. Una de ellas, hermano, es que la iglesia es solemne, es formal y es seria. Y tiene un diseño, una forma de hacer las cosas. Hermano, aunque la iglesia está formada por seres humanos, por personas, no significa que nosotros, las personas, podamos decidir cómo organizar o cómo ser iglesia. Aunque está formada por personas que tenemos independencia, que tenemos capacidades evolutivas, que tenemos voluntad, puesto en simple, podemos decidir respecto a muchas cosas en nuestra vida, no podemos definir cómo ser iglesia. Porque la iglesia no nos pertenece, la iglesia es de Dios. Es una institución creada por Dios. Y Dios determinó la forma en que la iglesia se constituye como tal. Yo pienso, hermano, y esto inclusive para nosotros los dirigentes, a mí esto me da una tranquilidad. Y les voy a explicar por qué. Me llena de paz esto. El saber que existe un diseño absoluto, una verdad externa a los miembros, inclusive a los dirigentes, que está determinado por Dios y revelada por las Escrituras. Eso significa, hermano, que esa verdad absoluta y externa define a mí, como dirigente, digo, o define a los dirigentes, y también los define a ustedes. Eso significa que cuando hay alguna discrepancia, en realidad no importa ni lo que yo pienso, ni lo que un miembro piense, o lo que ustedes piensen, para que me entiendan nada más, sino en realidad lo único que importa es lo que dice esa verdad absoluta. Y eso es lo que hace que las sensibilidades personales y las subjetividades personales, que son por lo demás, hermano, las grandes focos de conflicto o de discrepancia, se vuelven irrelevantes. Porque lo que importa es esa verdad absoluta, esa verdad externa. Y ustedes me podrán decir, sí, hay muchas formas de interpretarla. Bueno, es verdad, y por eso hay muchas expresiones locales. Y no pasa nada con eso. Hay elementos fundacionales, hay verdades que son o sea, que son estructurales, quiero decir. Pero hay otras que no son estructurales. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que comprender, eso sí, que no es como queremos, no es como nos gusta, o no es siquiera como nos gustaría. Es como Dios dice. ¿De acuerdo?
La iglesia es una reunión de personas, como ya lo dije, pero no significa que ellos puedan definirse o definir su organización, me equivoqué. Dios entregó un diseño de operación para su iglesia. Leamos algunos textos. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, el apóstol Pablo escribiéndole a su enviado, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermano, Pablo le dice a Timoteo, quiero que sepas, te digo varias cosas para que sepas cómo debes. ¿Qué significa eso? Que hay una forma incorrecta de conducirse. Y por ende hay una forma correcta de conducirse en la casa de Dios. No se puede hacer las cosas en la casa de Dios, que en la iglesia, de cualquier forma. Y por eso por eso todos nosotros tenemos que procurar conocer la forma en que debemos conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia, en la expresión local de este cuerpo invisible. No es de cualquier forma. Hermano, Dios respalda su diseño. Dios es un Dios de diseños y de principios. Hermano, Dios, el compromiso que Dios tiene con el hombre y con nosotros personal y colectivamente es por causa de sus principios y de sus diseños. Eso es lo que hace que usa al más charro de todo, lo usa poderosamente, aunque esa persona no se merece el más mínimo cuidado de Dios, la más mínima atención de Dios. Pero Dios decide usarlo igual, porque es conforme a su principio, a sus diseños. Él dijo, yo voy a usar a los débiles, por poner solo un ejemplo. Si logramos comprender los principios, si logramos comprender cómo debemos conducirnos, hermanos, nos vamos a ahorrar, no solo como iglesia, sino personalmente en nuestra vida cristiana, sino todos, muchísimos problemas. Muchos de los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana son consecuencia que estamos lejos de los principios. Y muchos de los problemas que como iglesia enfrentamos son consecuencia, aunque estamos todavía en muchos aspectos moviéndonos fuera del diseño. Tenemos mucho que corregir. Hermano, lo digo como dirigente, no somos la iglesia perfecta. El que crea eso está equivocado. No somos la iglesia perfecta. Y todo, no estoy diciendo nada nuevo. Ustedes son miembros acá y también van a estar de acuerdo conmigo. ¿Nos faltan cosas? Nos faltan cosas. ¿Nos sobran cosas? ¿Hay cosas que hacemos mal? Eso quiero decir, sin duda. Y tenemos que ir progresivamente corrigiendo y creciendo juntos en ese caminar. Vamos a otro texto. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? Consecuencia o derivación lógica de eso, que se puede hablar no conforme a las palabras de Dios. Por eso, no todo lo que hablamos o no todo lo que escuchamos necesariamente es conforme a la palabra de Dios. Y por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, para poder saber si es conforme a la palabra de Dios. Hermano, lo digo yo como predicador. No crean lo que yo les digo porque yo se los digo. Hermano, el fundamento de la vida cristiana está en el conocimiento de la palabra de Dios, no de la palabra del hermano, el pastor, el anciano, el video de YouTube, el contenido de Spotify o el meme de Instagram. Con eso no digo que Dios pueda usar esas cosas, las hace, gloria a Dios por ello. Usa a los hermanos sin duda. La Escritura también dice que cuando nosotros los predicadores predicamos, lo hacemos delante de Dios y de parte de Dios. Sin duda que es así. Puede ser, claro, es parte de la promesa del Evangelio, que Dios usa hombres y mujeres para entregar su palabra. Así es. Pero eso no significa que todas las palabras que salgan de la boca de esos hombres o de esas mujeres es conforme a la palabra de Dios. Tampoco significa que ministremos conforme al poder que Dios nos da, que todo el servicio, que toda la acción práctica del servicio a Dios y a los hermanos sea conforme al poder de Dios. Y por eso, hermano, muchas veces nuestras propias acciones de los que ministramos a veces hieren, a veces no van en la dirección correcta. Muchos de ustedes, yo estoy seguro que en todos estos años en que el Señor me ha permitido acompañarles y ministrar como iglesia, les aseguro que nunca ha sido intencional, hasta donde escudriño mi corazón al menos. Dios es testigo que hablo con sinceridad en eso, pero estoy seguro que no necesariamente todas mis acciones con ustedes
o que no hubo acciones en eso, para explicarme mejor, que pueden haber herido a algún hermano o alguna hermana. ¿O no? Yo creo que así ha sido. Yo creo que ningún trabajo humano es necesariamente perfecto o infalible en ello. Porque es posible ministrar sin esa provisión del poder de Dios. Y por eso, hermano, la humildad es determinante. Por eso tenemos que saber pedir perdón y tenemos que saber recibir perdón. Tenemos que pedir y dar, más bien, para que, dicho de otra forma, aceptar aquello cuando se nos pide perdón, tanto como se nos perdonó a nosotros por parte de Dios por medio de Jesucristo, también saber desplegar ese perdón. Porque sin duda que podemos cometer errores en ello. Vamos a otro texto respecto a esto. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Me encanta esta frase. Pablo dice, si esto, lo que acabo de decir, después podemos detenernos en qué es el esto, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Conclusión fácil, si yo no enseño eso, ¿seré buen ministro? No. Porque, hermano, no se trata de lo que yo quiera como dirigente enseñar o lo que queramos enseñar. Se trata de enseñar lo que Dios quiere que hay que enseñar. Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que hay que enseñar. Si tú cumples esto, porque hay una forma. Sí, hermano, esto que estoy tratando de traer ejemplos prácticos de las Escrituras respecto a lo que les estoy tratando de enfatizar. La iglesia tiene una forma, tiene un diseño, tiene una norma dentro de las cuales todos nosotros tenemos que movernos. Miembros o dirigentes, diáconos, en fin. Vamos a llegar a ello también. Hay un mecanismo correcto y hay mecanismos que no son correctos. Otro texto, 1 Timoteo también, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Hermano, existe una doctrina, una enseñanza, solo una, que es conforme a la piedad. Y existen millones de otras que no son conforme a la piedad. ¿Cómo un cristiano puede dirimir ello? Con una genuina relación con Jesucristo. Con un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que le dice al Señor, Señor, hermano, perdonen la autorreferencia, pero es para no exponer a nadie más nomás, porque yo sé que esto le ha pasado a otros también. Pero yo estudié una carrera cuyo, yo diría, el 80% del conocimiento que me enseñan es humanista. De hecho, se llama en el rango de las humanidades. Y cuando a mí el Señor me alcanza, que fue el primer año de mi carrera, yo empecé a escuchar y empecé a decir, oye, aquí hay cosas que me hacen ruido. Toda mi carrera hice esta oración. Señor, pon una espada en mi mente para separar entre lo que es y lo que no es. Fue impresionante y glorifico al Señor por ello. Porque otra vez, esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con sus principios. Porque Dios quiere que tengamos una mente afilada para distinguir. Porque eso es madurez espiritual. Hebreos dice, aquellos que están ejercitados en sus sentidos naturales, distinguiendo entre el bien y el mal. O sea, hermano, todos tenemos que crecer en esa dirección. Para mí era impresionante. Yo escuchaba a mis profesores que enseñaban pura basura humanista y yo decía, esto no es. En la prueba yo sabía lo que había que poner. Sí, obvio, si tenía que pasar el ramo. Pero yo sabía que no era. Hermano, esto es posible, es una realidad mucho más palpable porque hay doctrina conforme a la piedad y hay doctrinas que no. Y tenemos que amar la doctrina conforme a la piedad. La única forma que nuestra vida sea transformada verdaderamente y que vayamos consistente y progresivamente creciendo en el carácter de Jesucristo, es decir, que seamos como Cristo, que es el propósito de la vida del hombre en Cristo. Hermano, usted no tiene otro propósito en su vida que no sea ser formado al carácter de Jesucristo. Y si usted Cristo lo alcanzó, lo sacó de las tinieblas, eso se va a cumplir en usted. Dios está profundamente dedicado, comprometido con la formación del carácter de Cristo en el redimido. Aunque significa hacernos padecer por ello. La gran mayoría de las veces, tristemente, por la dureza del corazón del hombre,
necesitan padecer. Pero no es necesario. No es la única forma, quiero decirlo así, más bien dicho. Se puede también ser formado el carácter de Cristo con un grado menor de aflicciones, cuando hay un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto, cuando hay un entendimiento con sus lomos ceñidos, con un corazón entregado al crecimiento, cuando hay una disposición de apostar la vida entera a Cristo sin importar lo que significa perder. Cuando todo eso está, hermanos, la aflicción se vuelve menos necesaria. Con eso, y esto por cierto, depende claramente del conocimiento que Dios tenga del corazón de cada uno de nosotros. No hay una norma que uno pueda establecer en ello. Pero el conocimiento de la doctrina, conforme a la piedad, va a generar una transformación inevitable en el corazón de aquel cuya naturaleza ha sido transformada. Porque la doctrina, el conocimiento del Evangelio, el genuino conocimiento del Evangelio, hermanos, no es intelectualismo, es conocer el corazón de Dios. Y los cristianos son por esencia personas cuya naturaleza ha sido transformada por Dios. Son participantes de la naturaleza divina. En el fondo, es Dios enseñándole a Dios en nosotros a ser, a vivir, a creer, a moverse como Él. ¿Me entienden? Esto es ineludible, es inherente a la vida cristiana, la transformación de nuestra alma, cuando conocemos, comprendemos. Por eso, hermanos, la Escritura, ¿qué dice la Biblia? Dice que la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, para redarguir, para corregir. Nos va transformando y dice que es como espada de dos filos que entra en una dimensión del hombre que no entra en ninguna otra cosa. No hay ninguna otra doctrina, no hay ningún otro conocimiento que tenga el poder de entrar a las dimensiones donde entra la doctrina del Evangelio, la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de entrar a transformar nuestras emociones, a curar nuestros traumas, nuestras frustraciones. Solo el Evangelio puede hacer eso, porque es sobrenatural y corrige desde adentro hacia afuera nuestra vida en aquellos que están, cuya naturaleza ha sido transformada, progresiva y consistentemente. De a poco. ¿Hice de ejemplo el lavaplato acá? Niñas, parece que no. No me acuerdo. Quiero poner un ejemplo para explicar esto. Progresivo y consistente. ¿Lo hizo, no? ¿No? Hermano, la santificación, esta obra transformadora de Dios en nosotros, según lo que la Escritura nos enseña, aunque la santificación tiene dos dimensiones en la Biblia que caminan juntas. La santificación que tiene que ver con la imputación de la justicia de Cristo, que hace que estemos terminados en Cristo, pero también y en la misma dimensión como nuestra vida en forma práctica va a ir siendo transformada y cambiada conforme a la imagen de aquel que nos creó, con la imagen de Jesucristo, que es progresivo y consistente. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen una llave de un lavaplatos. Si usted tiene una gotera en su lavaplato, usted va, a mí me ha pasado, y usted deja una ollita en la noche ahí y probablemente empieza tuc, 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 la gotita a caer. Quizás al día siguiente, cuando se levanta, la olla va a estar llena. Y usted la bota y tiene de nuevo. Pero si se va un mes, probablemente esa agua se va a rebalsar. Y si se va un año, probablemente la casa entera se le va a inundar. Así funciona la progresiva y consistentemente la revelación y la santificación en el cristiano. Asegúrese de que esa gota esté fluyendo. ¿Cómo? Con una vida quebrantada, con una vida mortificando la carne, con una exposición al Evangelio, con congregarse, con estar con los hermanos, con todos los elementos que las Escrituras nos enseñan conforman la piedad, y les aseguro que esa olla, la olla de su vida en esta metáfora, la olla de su corazón va a ir siendo transformado. ¿Qué es lo que primero que Satanás hace? ¡Pum! Deja la olla aparte o corta la llave. Hermano, ¿y qué es lo primero que nos dice Satanás cuando pecamos? Primero, esconderse, apartarnos, para que esa gota no deje de fluir. Cuando a medida que vamos creciendo en Cristo, esa gota se vuelve más robusta y crecemos cada vez más exponencialmente. Y el pecado que antes era recurrente se vuelve circunstancial
y después se vuelve inexistente inclusive. Lo que Satanás hace es cortar esa gota. Y nosotros somos tontos útiles, guiados por nuestra carne, que muchas veces facilitamos ese proceso. El Evangelio y la revelación del Evangelio es progresiva, pero consistente. Dejemos que nuestras casas, ¿me entienden la metáfora, no?, se inunden con el Evangelio, hermano, con la doctrina, con el conocimiento de la verdad de Dios, con esa comprensión que, insisto, no es intelectual, es sobrenatural, pero se vuelve sobrenatural en nosotros. Es muy práctica, es muy concreta, está aquí. Es estudiar las Escrituras, es conocer la doctrina, es pasar tiempo con los hermanos siendo formado, es muy, permítame la expresión, terrenal. Ni siquiera es compleja, ni siquiera es estudiar los grandes eruditos del Evangelio, ni siquiera es ver los videos de enseñanza de MacArthur. Es sencilla porque se vuelve sobrenatural, porque los receptores, nosotros somos sobrenaturales. Es tomar las Escrituras con total sencillez y decirle al Señor, Señor, enséñame esto. Hermano, confíen en mí, hagan la apuesta. Vayan a las Escrituras con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, con un corazón hambriento y díganle a Cristo, Cristo, enséñame. Y les garantizo que si sus vidas están en Cristo, que se han sido transformados en su naturaleza, van a comer manjares celestiales. Doctrina que transforma y doctrina que cambia. Eso es, hermano, lo que se vive en la iglesia. No es de cualquier forma, es de una forma, conforme a las doctrinas. Comprendiendo que hay una doctrina que es necesario que entendamos, la que proviene de las Escrituras. Y por eso tenemos que huir de toda doctrina que es contraria a las Escrituras. Cuidado con ello, lo menospreciamos. Hoy día, hermano, mucha de nuestra vida está fundada en cuestiones que son contrarias a las Escrituras. No vamos a crecer, es cortarle la gota, es cerrar la llave. Mucho de nuestra vida, y esa es la gran tragedia por lo demás del cristianismo moderno, es ese. Que estamos llenos de doctrinas que no son conforme a la piedad, que son conforme a la impiedad. Y lo peor es que nos gustan. Nos sentimos cómodos con ellas. Revisen su naturaleza si eso es así. Si eso es permanentemente así. La iglesia, hermanos, tiene un gobierno. La iglesia tiene un diseño, cómo se configura dentro, cómo se organiza internamente. No es de cualquier forma. La iglesia constituye ancianos, tiene al ministerio y dones corriendo dentro de nosotros que le dan forma a la iglesia, que pone en orden las cosas dentro de la iglesia. Si hermano, el Señor sabe lo que es el hombre, sabe que necesita, por ejemplo, autoridad. Pablo le escribe a Timoteo y dice, esto reprende con toda autoridad. Los ancianos, hermanos, tenemos autoridad dada por Dios. Autoridad piadosa, autoridad amorosa, la autoridad de Dios, tal como Dios. O alguien podría decir que Dios no tiene autoridad. Dios tiene toda autoridad, pero la ejerce con amor. Igual que lo que se nos llama aquellos a los cuales Dios nos da autoridad. Hermanos, los padres, lo mismo. Toda la autoridad que viene sobre la tierra es autoridad que proviene de Dios, porque Dios es la única fuente de autoridad. La correcta forma de ejercer la autoridad, y es la más eficaz, es la que se ejerce como Dios es, como cuando la ejerce Dios. Una autoridad fuerte, categórica, absoluta, pero amorosa. Esa es la verdadera autoridad. Hermano, no me quiero, solo un punto más en esto, porque no es el tema, pero creo que es necesario decirlo. Nosotros tenemos una idea distorsionada de lo que significa la autoridad, porque fuimos educados con la autoridad satánica, con esa autoridad cruel, y por eso le llamamos simbólicamente autoritarismo hoy día. Pero muchas veces nuestro concepto de autoridad es esa autoridad cruel, esa autoridad que no tiene nada de amorosa.
Pero la genuina y eficaz autoridad es la que se ejerce como Dios es, porque Él es el dueño de la autoridad. El resto es una copia trastornada, una copia distorsionada de lo que significa la autoridad. En todo contexto, hermano, el policía, el profesor, los que ejercen docencia. Yo creo que los profesores que más impactan son aquellos que generan un vínculo con los docentes, con los estudiantes, perdón, quiero decir. Ni hablar de la relación con los padres, los hijos con los padres, en fin, en todo contexto, aún más en el contexto de la iglesia. La autoridad que Dios da es una autoridad para ejercerse con amor, con un amor correctivo. Esto en absoluto significa abandonar la función y las responsabilidades que se tienen. La iglesia requiere este diseño. Es como Dios pensó que se debe vivir la iglesia. Y por eso, hermano, todas las congregaciones locales tienen que llegar a ese diseño. Por cierto que nosotros nos demoramos, 8 años, 7 años en que el Señor nos permitió ordenar y creo que nos faltan algunas cosas. Hay dones aquí que están, o ministerios, como se dice, que están presentes en medio nuestro, que tenemos todavía que darle, avivarlos aún más, ponerlos al trabajo, a servir aún más. Pero hay una forma. No todos son evangelistas, no todos son pastores y maestros, no todos son apóstoles, no todos son ancianos, no todos son diáconos, no todos predican la palabra, no todos sirven las mesas. ¿Me entiende? Algunos fueron llamados por Dios para una cosa o para otra, porque hay un orden. Y necesitamos comprender eso y aprender a vivir conforme a eso. Hay una forma de proceder en determinados momentos. Este texto tiene que ver con la disciplina, por ejemplo. No es a cualquier forma en que se ejerce la disciplina. No es que se levanta el dirigente, este lo castigo y se fue, como pasa tristemente en muchos lugares hoy en día. Hay una forma de hacer las cosas. La iglesia es seria, es solemne. La iglesia no es un juego, la iglesia no es un chiste, la iglesia tiene orden. La iglesia demanda formalidad. Y cuando digo formalidad, no estoy hablando de rigidez. No confundamos formalidad con rigidez. Formalidad quiere decir que tiene una forma sobre la cual moverse y sobre la cual debe moverse en sus procedimientos, en sus acciones, que no es una forma que venga de nosotros, inclusive. Ni siquiera la definimos los dirigentes, aunque hay aspectos que sí son de competencia de la conciencia de sus dirigentes. Pero muchos aspectos, la gran mayoría de ellos, los relevantes al menos, provienen directamente de Dios. Hermanos, la iglesia es una institución divina que no tiene adversario. No hay ningún que pueda vencerlo, para ser más riguroso. No hay ningún adversario sobre la faz de la tierra que pueda vencer la iglesia. Y lo es porque su fuerza y su fundamento proviene directamente de Dios. Conocemos este texto, Mateo 16, 18, la famosa conversación de Jesús con Pedro. Y yo también te digo, dice Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un texto bien entretenido. Yo quiero concentrémonos en lo que está en amarillo hoy día al menos. Después con todo gusto podemos profundizar en la otra, porque este es el fundamento del catolicismo romano para establecer que Pedro es lo que se denomina en la doctrina católica la sucesión apostólica. Pedro, el primer apóstol, y los papas hacia abajo, todos los vicarios de Cristo. Una herejía por lo demás, no es lo que el texto dice, pero como dije, lo hablamos después. Yo quiero enfatizar en lo que está aquí. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, en el contexto en que Jesús dice esto, las puertas eran el lugar de autoridad, primera cosa. Y el Hades no es el infierno. De hecho, el Hades es el lugar de los muertos, que es el símil del Seol en hebreo. Hades en griego, Seol en hebreo.
Y se refiere en este texto no al infierno en sí, como a veces lo hemos escuchado, de que la iglesia, el infierno no va a resistir la iglesia. Hermano, la iglesia no va a ir al infierno. La iglesia no tiene, en sentido de contacto, para que me entiendan, la iglesia no tiene contacto con el infierno. ¿Cuál es la relación que tiene? Si el infierno es donde van los que ya no hay vuelta, los que ya están condenados, la iglesia pertenece aquí y después en el cielo. No hay vínculo con el infierno en términos de contacto, para que me entiendan nada más. Lo que el texto nos dice es que el reino o el imperio de la muerte, el imperio donde habitan los muertos, no prevalecen contra la iglesia. Porque si hay una función que la iglesia tiene, es ir al imperio, o lo voy a decir así, al reino de los muertos, a sacar a los muertos de su lugar. La Biblia dice, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Mateo 28, dice, Jesucristo se aparece entre los discípulos y le dice, toda exousia, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Por tanto, porque tengo todo poder y tengo toda autoridad ahora, porque la sangre fue aceptada, porque fui glorificado hasta lo sumo y mi sangre fue validada en el trono de los cielos y por lo tanto ya no hay deuda, ya no hay culpa sobre el redimido, sobre aquel que cree en mí. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya ahora es legítimamente, es absolutamente legal, correcto, piadoso, justo, aquel que es escondido dentro de mí. Hermano, eso es lo que el texto más o menos nos enseña. Hoy día, el que está escondido en mí es perfecto frente a Dios y Dios lo ve y dice, me encanta, eres perfecto por la sangre de Cristo. Por tanto, como ya eres perfecto, como ya no hay nada contra ti, ya no hay ninguna acusación contra ti, anda a los demás a decirles que crean. Y a los que están muertos, al reino de los muertos, anda a decirles que hay salvación en Cristo, que Jesús murió en la cruz para que a cualquiera de ellos que reciba el poder de creer por medio de la fe, yo voy a entrar por él, porque puedo entrar a los Hades, puedo entrar a donde reinan los muertos, a donde no hay ninguna salvación. Allí yo hoy día, dice Jesús, puedo entrar. ¿Por qué? Porque tengo autoridad sobre todo lo que existe. Y por lo tanto te mandato a ti, iglesia, a que tú entres, vayas al mundo, al reino de los muertos, a anunciarle que están muertos, pero que hay salvación porque morí en la cruz. A eso se refiere el texto cuando dice que ya la iglesia, que en las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Hermanos, cuando abrimos el Evangelio, lo que hacemos es tocar la puerta del Hades y decir, ¡hay salvación! ¡Cree en Cristo y saldrás de aquí! Por eso es miserable la indiferencia que tenemos frente a la predicación del Evangelio. Porque de verdad creemos que anunciamos palabrerías, intelectualismo, ideas, historia. Estamos literalmente entrando a las puertas del Hades, el lugar de los muertos. Anunciarle a los muertos que no tienen por qué morir en sus pecados, que si creen saldrán de ahí. Hermano, y nadie puede impedirlo. ¿Saben los únicos que pueden impedir la predicación del Evangelio? Los predicadores, no haciéndolo. No hay nadie que pueda impedir la predicación del Evangelio, hermano, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Si lo único que pasa es que callamos, la evidencia es hermano, la evidencia es que en los lugares donde materialmente se trata de perseguir la predicación del Evangelio más florece. Muere gente, claro que muere, gloria al Señor, despiertan en el cielo y reciben sus coronas de justicia, pero más que ganadas, mucho más que quizás todos nosotros juntos, aquellos hermanos que entregan literalmente su vida por el Evangelio. Pero la evidencia lo ha demostrado históricamente, donde más se persigue, más crece. Se pierden vidas de redimidos, se ganan miembros en el cielo, pero es indestructible. La iglesia es invencible, hermanos. Si la destruimos, la iglesia se destruye por dentro. Espero que me entiendan lo que quiero decir. Se socava, se limita por la propia inacción de sus miembros, por la indiferencia, por la inmadurez de sus miembros, por la
por la falta de comprensión de las verdades genuinas del Evangelio y por lo tanto por la falta de crecimiento que eso genera. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. No hay nadie que pueda impedir. No hay nadie que pueda limitar inclusive. Lo han intentado los imperios más grandes en la historia humana y ninguno lo ha logrado. Y ninguno lo va a lograr porque esta promesa de Jesús sigue vigente. Las puertas del reino de los muertos no prevalecen contra la iglesia. La iglesia, hermanos, es un cuerpo vivo, no es una mera institución, es un cuerpo de comunión, de sinergia, de codependencia entre todos los miembros. Aunque somos personas distintas con realidades diferentes, pero estamos interconectados. Nuestras almas, nuestros corazones están interconectados. Tenemos grados profundos de interdependencia y de codependencia. Aunque hay muchos miembros, hay en un solo cuerpo. Y todos los miembros, yo lean el texto con calma después, no me quiero detener ahora por tiempo nada más. 1 Corintios 12, del 12 al 31, del 12 al 20. Pero lo que nos enseña, hermano, es que somos todos participantes de un mismo cuerpo. Somos uno cuando estamos juntos. Tenemos grados de dependencia, nos necesitamos. Eso es hermano, eso es la correcta vida de iglesia. Es cuando nos necesitamos. Si no nos necesitamos, tenemos un problema. No estamos entendiendo lo que significa ser iglesia. Si no hay necesidad de pasar tiempo juntos, de tener tiempos de comunión, de reunirse, de congregarnos, es porque nuestro corazón se está endureciendo y estamos no pensando como Dios, estamos pensando conforme a nuestra vana manera de vivir, a nuestros pensamientos vanos, conforme a este mundo, conforme al adversario, conforme a Satanás. Dios diseñó la iglesia para que exista un grado de dependencia y de necesidad. Así como entre Cristo y el Padre había necesidad, había dependencia. Jesucristo en un momento dice, mire, si el que me vio a mí, vio al Padre. Eran uno, un grado de relación profunda e íntima. Eso es lo que Dios proyectó para la iglesia. Un cuerpo, además, hermanos, que nos dependemos, que nos necesitamos, que nos buscamos, que nos sustentamos, que nos alimentamos los unos a los otros. Hay hermanos o hermanas más maduras en determinadas áreas que tienen que pasar tiempo con aquellas que están partiendo, y las que están partiendo tienen que tener la humildad de decir, yo necesito aprender. Y esto no tiene que ver con edad, o muchas veces, hermano. Hay hermanas de gran edad que son niñas en Cristo. Y hay hermanos de gran edad que son niños en Cristo. Y hay hermanos de menos edad que son profundamente maduros en determinadas áreas en Cristo. No tiene que ver con los años cronológicos sobre la tierra, tiene que ver con la madurez cristiana. Para que el cuerpo se vaya alimentando, tiene que haber codependencia, comunión, una común unión. Hermanos, y es inevitable pasar tiempo juntos. Yo sé que vivimos en un mundo absolutamente rápido que nos presiona significativamente en cuanto al tiempo. Pero yo tengo que decirles esto. Es imposible que crezcamos en Cristo si no estamos dispuestos a pasar tiempo con nuestros hermanos. No vamos a crecer. No va a haber crecimiento porque Dios diseñó el crecimiento como un cuerpo, de forma colectiva. Tenemos que meter en nuestra agenda la necesidad de estar con los hermanos. Tenemos que, hermano, si le importa crecer en Cristo, y si no le importa, revise su naturaleza, si verdaderamente su naturaleza fue transformada. Pero si le importa crecer en Cristo, está perdiendo el tiempo si cree que va a crecer, si no está dispuesto a pasar tiempo con los hermanos. ¿Significa que tenga que agradarme? No, hermano, a veces, hermano,
a veces hay que hacer el esfuerzo y les aseguro que al principio hay que hacerlo mucho más, sobre todo cuando hay inmadurez en medio nuestro. Si es lógico que hay simpatía, hay hermanos con los cuales uno se puede llevar mejor que otros, es así. Si se puede pasar con ellos tiempo, gloria a Dios en eso. Pero también les aseguro que es bueno y va a ser saludable pasar tiempo con hermanos quizás con los cuales hay menos temas en común, para que el punto de encuentro sea Cristo. No vamos a crecer en Cristo si no estamos dispuestos a meter de forma prioritaria el compartir con los hermanos, el pasar tiempo. Esto no es suficiente. Ahora el cafecito que nos vamos a tomar después, no. Ayuda, por cierto, o sea, si nos dejamos de congregar, claramente estamos torpedeando directamente nuestro crecimiento en Cristo. Pero aún así, solo congregarse no es suficiente. Yo estoy hablando del hacer vidas comunes, del estar juntos. Termino con esta idea nada más, hermano. Esto es una metáfora también para que me entiendan. La iglesia es un invernadero. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a un texto y después lo vamos a explicar. Efesios 4, del 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez, la verdad en amor, o sea, no cualquier cosa, sino que se sigue la verdad, y no de cualquier forma, sino que con amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Qué quiere decir, hermanos, que estamos en un proceso de crecimiento común? Esto quiere decir, hermano, que al igual que en un invernadero, usted, yo no alcancé a tener invernadero, pero sí alcancé a cultivar algunas cosas. Y cuando usted cultiva muchas cosas diferentes, porque eso es la iglesia, el cultivo de personas diferentes, porque, con todo respeto, Álvaro, que te use de ejemplo, pero la vida de Álvaro es completamente distinta que la mía. Creció en un contexto diferente, se dedica a una cosa diferente, por ende fue criado de forma diferente, en una ciudad diferente a la mía, padres diferentes. Obviamente su forma de vida, de comprender su carácter y aún más, fue creado de forma única por Dios, porque todo lo que Dios crea es único. Es lógico, es inevitable que cuando Dios nos une, nos reúne en un cuerpo, vamos a mantener nuestras diferencias. No hay nada de malo en ello, hermanos. Todo lo contrario. Sino, la iglesia no es un lugar en donde todos vamos a ser formados de la misma forma y vamos a ser iguales. No es un lugar para ser uniformados, una forma. Eso no es la iglesia. La iglesia es, lo dije al principio, es esencialmente heterogénea y debe permanecer heterogénea, porque la heterogeneidad es un recurso divino, tiene que ver con que Dios crea de forma única a cada individuo, porque Él es único. Él replica esa unicidad en todas sus criaturas. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos cultivados juntos, aunque somos diferentes. Cuando yo cultivo y empiezo a criar tomate, papa, zapallo en un invernadero, ¿qué es lo primero que hay? ¿Qué es lo primero que yo veo? Primero, frutos diferentes. No todos dan papa, no todos dan zapallo, no todos dan, ¿cuál fue el otro que dije? Tomate. No todos dan tomate. El tomate me da fruto al tercer mes o al cuarto mes. ¿Quién sabe cuánto duran los tomates? ¿Al tercer mes? ¿Al tercer mes, Juanito? Sí. Al tercer mes tengo fruto con el tomate. ¿Y la papa? ¿4 igual? Al cuarto mes. O sea, yo cultivo el tomate y al tercer mes, ¡ay, qué maravilloso el tomate! El tomate le saco el fruto y después tengo que cortar el árbol, ¿o no? No, me sigue dando. Extraordinario. ¿Ve? La papa tengo que esperar un mes más. ¿Puedo yo como granjero decir, la papa no me sirve porque el tomate ya me dio fruto? No, la iglesia es lo mismo. Crecemos juntos de forma diferente. Y por eso la papa no puede decir, o el tomate no le puede decir a la papa, wichipirichi, yo soy mejor que tú, produje antes. Ni la papa se puede sentir frustrada o incapacitada mirando como el tomate ya sacó su fruto.
¿Me entienden la metáfora, no? El crecimiento en la iglesia es personal, es único. Lo importante es que tenemos que estar creciendo. Lo único que nos tiene que importar es estar creciendo. Solo una frase para tratar de ejemplificar aún más en esto. La iglesia, hermano, es más como un hospital que como un templo de perfectos. En la iglesia hay gente, vivimos la enfermedad del pecado, las consecuencias del pecado. La impiedad está presente, hermano, en medio nuestro. Y por eso Dios diseñó un montón de elementos. Por ejemplo, esto, la exposición del Evangelio, la corrección. Nosotros como ancianos tenemos que acercarnos a los hermanos cuando hay ciertos elementos de impiedad que ameritan ser atendidos con premura. Los hermanos también tienen que cumplir ese rol de exhortación recíproco. Como en el hospital, hay flema, hay mal olor, hay enfermedad, hay cuestiones que no son agradables. Bueno, en la iglesia también hay cuestiones que no son agradables. Yo lo sé, lo he vivido, lo veo, lo he visto y sé que lo veré. Es parte de la vida de la iglesia. Y tenemos que tener el compromiso y lo más importante, hermanos, el amor. Por eso el amor es esencial en el crecimiento de la iglesia. Lo único que tiene que importarnos es estar creciendo. Por eso la gota en el lavaplato es tan importante, porque es lo único que nos garantiza que estamos creciendo. Después de todo esto, cambió un poquito la definición de iglesia. La iglesia entonces es una institución divina, porque proviene de Dios, con presencia material, con presencia visible por medio del cuerpo local, de sublime valor para Dios. Como ya lo dije al principio, no hay nada sobre la tierra que tenga más relevancia para Dios que la iglesia. Es lo único que Él va a venir a buscar. Es la que Él ama, la que protege, sobre la cual va a cobrar a todos aquellos que intenten levantarse contra ella. Es la esposa de Cristo, donde se reúnen los redimidos de Dios. La iglesia, como ya lo dijimos, es consecuencia de una decisión divina, aquellos que Dios redime para ser unidos en un vínculo celestial de amor eterno, porque parte aquí, pero no termina nunca más. Hermanos, como ya creo que lo dije en la reunión pasada, acostumbrémonos. Si perseveramos hasta el fin, si despertamos juntos en la eternidad, estaremos la eternidad juntos, para siempre. Seguirán viendo esta cara fea, aunque glorificada, yo creo que va a ser mejor, para toda la eternidad. Parte aquí, no se acaba nunca más. Es un vínculo celestial de amor eterno y codependencia. Nos necesitamos, dependemos los unos de los otros, para que llevando vidas comunes. Hermano, uno de los grandes adversarios del cristianismo moderno, del cristianismo actual, es el individualismo. Tenemos que luchar contra eso. Todos. Hay algunos que son mucho más fuertes en esto que otros. Tenemos que luchar contra el individualismo. No podemos aceptar ningún indicio de individualismo en nosotros, porque es contrario a lo que Dios entiende como iglesia. Tenemos que llevar vidas comunes, porque ese es el propósito de la iglesia, para que llevando vidas comunes seamos perfeccionados a Cristo. Es decir, nos vayamos pareciendo a Cristo, progresiva y consistentemente. Amén. Oremos, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por permitirnos abrir tus escrituras, por permitirnos escudriñar en ellas. Señor, yo te pido en esta hora que por el poder de tu Espíritu tú hables a nuestros corazones, tú nos enseñes, Señor, tú nos permitas dimensionar, comprender espiritualmente lo que significa ser iglesia, donde tú nos insertaste, lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, Señor,
lo que significa ser familia de gracia. Señor, guíanos a todo arrepentimiento, cambia nuestra forma de pensar. Yo estoy seguro, lo digo por mí, pero también consciente, Señor, de que es un problema mayor, que necesitamos corregir muchas cosas, Señor, en torno a esto. Yo sé que hay muchos elementos de lo que significa ser iglesia que no forman parte de nuestra realidad. Perdónanos por ello, capacítanos con el poder de tu Espíritu en nosotros. Queremos, Señor, asimilarnos, parecernos, llegar a la perfección de lo que significa ser iglesia, Señor. Queremos crecer en madurez, de tal forma de que estos elementos, de que esta definición, Señor, sea también una definición que nos represente en todo sentido, Señor. Haznos crecer como cuerpo, como iglesia. Limpia nuestras almas, nuestras mentes de todo aquello que vaya en contra de esa realidad, Señor. Gracias por esta reunión, por cada uno de los hermanos que está acá. También intercedemos por aquellos que no están, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.